So, en esta mañana me toca a mí compartir la palabra. So this morning I'll be bringing the word. Y quería, antes de comenzar con la palabra de esta mañana, And before preaching the word this morning, dejarles saber que no me he olvidado de que tenemos que finalizar la carta a los Efesios. that I haven't forgotten about finishing the book of Ephesians. Sin embargo, este es el primer servicio del año 2025. But since this is the first service of 2025, Tengo una meta. I have a goal. Y mi meta en esta mañana And my goal this morning es el de preparar nuestros corazones is to prepare our hearts como iglesia as a church para este nuevo año. for this new year. Y lo quiero hacer a través de una pregunta. And I want to do it by asking a question. Y la pregunta es la siguiente. The question is the following. ¿Cuál es el propósito principal What is the main purpose del ministerio del cristiano? of the ministry of the Christian? Esa palabra ministerio o ministro That word minister tiende a ser un poquito, tiene una connotación de estima, ¿verdad? Dentro de nuestras comunidades. we hold it with high regard within our community. De alguna manera, si una persona es un ministro, pues como que, wow, esa persona es un ministro, ¿verdad? So, for example, when you hear that this person is a minister, Pero el significado de la palabra ministerio but the word ministry significa servicio. means servant. En or otras service. palabras, un ministro In other words, a servant es un servidor. is a server Amén. or a servant. Eso es lo que somos y eso es lo que es usted también. That's what we all are here, both you and I. Todos nosotros somos llamados a ser ministros de Dios. All of us here are called to be servants of the Lord. Pero parte de lo que necesitamos ver a través de las Escrituras Part of what we need to see through the es scriptures, cuál es el ministerio principal que tenemos. what is the main purpose that we have? De hecho, aún como iglesia, In fact, even as a church, ¿cuál es el propósito de nuestras reuniones? what is the main purpose of our meetings? ¿Qué es lo que estamos tratando de alcanzar a través de esta organización que le llamamos Iglesia Familia en Cristo? What are we trying to accomplish as the group of Family in Christ Church, or EFEC? Hace varios años atrás, Many years ago, leí un comentario bíblico I read a biblical commentary, y estaba leyendo un testimonio de un pastor. and I was reading the testimony of this pastor, Y este pastor estaba en el proceso de plantar una congregación, una iglesia. and this pastor was in the process of planting a church. Ahora, Now, antes de darles el testimonio y por qué me llamó la atención, before giving this testimony, the reason why I'm sharing this, permítanme hacer una pregunta. let me ask you a question. ¿Cuántos de ustedes están familiarizados con la organización que se llama YMCA? How many of you here have heard of the group YMCA? ¿Verdad? Para nosotros, ¿qué es el YMCA hoy en día? For us today, what is a YMCA? Es un gimnasio, ¿verdad? It's a gym. Algunos de ustedes que se creen jóvenes Many of you here who Quizá are still young at heart, planifican un día de jugar baloncesto en el YMCA. maybe you go to play basketball at the Y. Yo sé que Lorna I know that Lorna lleva a su hija al YMCA takes her daughter to the YMCA para tomar clases de gimnasia, to take gymnastics ¿verdad? classes So, proveen clases y entretenimiento para jóvenes. because they provide classes and other forms of entertainment Y es for young people. un centro, normalmente lo conocemos de deporte. We know it as an athletic complex. Pero me pregunto que cuántos conocen el origen de esta organización. But how many of you here know the background of this organization? El YMCA fue establecido en el 1844 The YMCA was founded in 1844 en la ciudad de Londres. in London. Y esta organización And this organization fue establecida como respuesta was established as an answer a las terribles condiciones de vida y de trabajo que habían en Londres durante esa época. during the poor work and life conditions during London in that time. ¿Ok? Durante esa época, During this time period, Londres era una ciudad extremadamente dura para vivir, London was very difficult to live in ya que muchos jóvenes, ¿verdad? because many young people Pensaban que había muchas oportunidades thought that there would be lots of opportunities in London para progresar durante esa época. to be able to move forward in this time period. Entonces, ¿qué hacían? So what did they do? Abandonaban sus estudios, They would abandon their se studies, mudaban para they Londres would move to London para trabajar to work y prosperar. and to prosper. Desafortunadamente, Unfortunately, cuando no lograban conseguir empleo, When they couldn't find work, ¿qué sucedía? what would happen? Terminaban viviendo en condiciones terribles y duras. They would be living in horrible working conditions or living conditions, Técnicamente como indigentes. pretty much homeless. ¿Qué se nos parece a eso en nuestro tiempo hoy? What would that be the equivalent of today? En la ciudad de Los Ángeles, ¿verdad? Los Angeles, ¿Qué correct? pasa con Los Ángeles? What happens in Los Angeles? Hollywood. Hollywood. Personas dicen, yo quiero ser famoso, quiero ser actriz, People who
with aspirations of fame, they want to be an actor or actress. ¿Qué hacen? Se mudan para Los Ángeles, What do? They go to Los Angeles. pero cuando ven lo difícil que es, But when they see how hard it is, no logran alcanzar esas carreras. they don't make this goal. Hoy en día, si usted se sienta con alguna de estas danzoras exóticas, ¿verdad? If you go and sometimes you talk to some of these exotic dancers, Y le preguntas cómo terminaste en este estilo de vida, and you ask them, hey, how did you end up doing es una this? historia similar. The stories are very De similar. hecho, Los Ángeles In fact, Los Angeles tiene uno de los grupos más grandes de personas indigentes, ¿verdad? has one of the largest homeless communities in the country. Personas creen que pueden alcanzar un sueño, People thought that they could accomplish this dream. cuando no lo alcanzan, When they don't reach it, terminan en condiciones duras. they end up in difficult conditions. Eso era lo que estaba ocurriendo en Londres. And that's what was happening in London. Entonces, un granjero llamado George Williams And so this farmer named George Williams vio la necesidad. saw a need. Agarró 11 de sus amigos He found 11 of his friends, y establecieron lo que conocemos como el YMCA. and he founded the YMCA. ¿Y quién sabe lo que significa este acrónimo? And how many of you know what YMCA stands for? No es la canción del Village People. It's not the song of the village people. A Young Men's Christian Association, la Asociación Cristiana de Jóvenes Adultos. ¿Ok? El YMCA The YMCA fue establecido para ser un lugar de refugio espiritual, was established as a spiritual refuge para estudios bíblicos for biblical studies y oración, and prayer, con el propósito de ayudar a todos estos jóvenes with the purpose of helping these young people que se estaban mudando a who Londres. were moving. Ahora, quizá usted se pregunta, You may ask yourself, ¿a qué viene la clase de historia acerca del YMCA? what is the story of the YMCA? Esto nos lleva de vuelta al testimonio del joven pastor. This takes us back to the testimony of this young pastor. Este pastor estaba en las primeras etapas de plantar una iglesia. This pastor was in the early stages of launching a church. ¿Y qué necesitaba? And what did he need? Un local, A facility, un edificio para llevar a cabo sus reuniones. a building where he could have his services. ¿Qué pasa? Considera el YMCA que quedaba en su ciudad. So he considers a YMCA in his city. Entra al YMCA He goes into the para YMCA hablar con la persona a cargo, to speak with the person in charge para hablar acerca de las posibilidades de rentar el lugar in hopes that he could maybe rent out the place here para sus reuniones. for his services. La encargada le responde, The manager tells him, no creo que se nos permita hacer nada ni con iglesias I don't think that we're allowed to do anything with churches o con organizaciones religiosas. or with any kind of religious organization. Eso es hoy, ¿verdad? That's today. Entonces, póngase en los zapatos de este pastor, So put yourselves in the situation of this young pastor en la conversación con ella, in this conversation with this manager. diciéndole, déjame ver si entiendo. He says, let me get this straight. Usted me está diciendo You're telling me que la Asociación Cristiana de Jóvenes Adultos that the Young Men's Christian Association no puede asociarse con cristianos. can't associate with Christians. ¿Podemos ver lo que ocurrió aquí? Can we see what happened here? Esta organización que originalmente fue establecida This organization that was originally founded para ministrar a jóvenes en el nombre de Cristo to minister to young men in the name of Jesus había olvidado la razón por la cual había sido establecida. forgot about the reason why they were founded. Le habían olvidado el propósito de su existencia. They forgot what their purpose of existence was. Se habían olvidado de su propósito. They forgot their purpose. Se habían desviado. They had strayed away. Y la realidad And the reality es is que esto sucede mucho. that this happens a lot. Y nos puede suceder a nosotros. And it can happen to us. A veces en el ministerio Sometimes in o ministry en nuestro comportamiento como cristianos or on our behavior as believers, podemos actuar por rutina it becomes a routine y perdemos el propósito que Dios nos ha dado. and we lose a purpose that God has given us. Nosotros como la iglesia de Cristo We as the Church of Jesus existimos por una razón. exist for one reason. Y esa razón es una persona. And that reason is a person. Y esa persona se llama Cristo. And that person, his name is Jesus. Y yo no quiero And I don't want que como congregación, that as a como congregation, cristianos, as a believer, que perdamos ese enfoque. that we lose that focus. Yo deseo ser fiel I want to be faithful al llamado que hemos recibido de parte de nuestro Señor. to the calling that we have received from the Lord. Mira lo que Pablo le escribe a los Corintios. Look at what Paul writes to the Corinthians. En 1 Corintios 2, 1 al 2.
1 Corinthians 2, verses 1 and 2. Por eso cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y este crucificado. And when I came to you, brothers, I did not come proclaiming to you the testimony of God with lofty speech or wisdom, for I decided to know nothing among you except Jesus Christ and him crucified. Segunda de Corintios 4:5. 2 Corinthians 4, 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a quién? A Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos de ustedes por amor de Jesús. For what we proclaim is not ourselves, but Jesus Christ as Lord, with ourselves as your servants for Jesus' sake. Amado, Beloved, mi deseo es my desire que como is iglesia that as a church, nos mantengamos enfocados that we keep focused en la misión on the mission y el propósito and the purpose que Dios nos ha dado. that God has given us. Existimos para la gloria de Dios. We exist for the glory of God. Existimos para apuntar a las personas al único que puede salvarlas. We exist to point to people to the only one who can save us. Y mi deseo como pastor And my desire as a pastor es ser testigo fiel is to be a faithful witness de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. of he who called me from darkness into his wonderful light. Para tener un contexto bíblico, To have a biblical context, lo que vamos a hacer en esta mañana what we're going to do today, es que vamos a echar un vistazo al ministerio de Juan el Bautista, we're going to take a look at John the Baptist, ya que Juan el Bautista being that John the Baptist nos brinda un recordatorio fresco gives us a fresh reminder del propósito de todo ministerio cristiano. of what the purpose of all Christian ministry Así is. que acompáñenme a Juan capítulo 3, So if you would come follow me in John chapter 3, versos 22 al 30. we're going to be looking at verses 22 to 30. Usted lo puede seguir en la pantalla en inglés, yo lo voy a leer en español. You guys can follow it on the screen in English. I'm going to be reading it aloud in Spanish. La palabra de Dios dice: después de esto Jesús vino con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba allí con ellos y bautizaba. Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua y muchos venían y eran bautizados. Porque Juan todavía no había sido puesto en la cárcel. Surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, está bautizando y todos van a él. Juan les respondió: ningún hombre puede recibir nada si no le es dado del cielo. Ustedes mismos me son testigos que dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio. Pero el amigo del novio que está allí y le oye se alegra en gran manera con la voz del novio. Por eso este gozo mío se ha completado. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Esa es la palabra de Dios. Padre amado, en esta mañana tarde venimos delante de tu presencia pidiendo que tú nos ministres al corazón y que nos ayudes, Padre amado, a entender a qué tú nos has llamado. Nosotros no estamos llamados para entretener a la gente. Nosotros estamos llamados para exaltar a Cristo y eso conlleva una vida de entrega y consagración a ti. Eso conlleva, Señor, que ministramos a otros no solamente a través de nuestras palabras, sino nuestras vidas y nuestras acciones. Significa, Señor, que la vida no se trata, que el mundo no gira alrededor mío, sino que quien está en el centro de nuestro universo eres tú, Señor. Y que miramos hacia ti, que descansamos en ti, que nos aferramos a ti. Y si ese es el caso, que ahí es que encontramos la esperanza, apuntamos a otros para que puedan encontrar la misma esperanza que nosotros hemos encontrado. Porque nuestra esperanza no se encuentra en la iglesia, la esperanza no se encuentra en un ministerio, la esperanza no se encuentra en la religión cristiana, la esperanza se encuentra en Cristo. Todas estas cosas simplemente nos apuntan o deben existir para apuntarnos hacia Él. Ayúdanos a verlo a través de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. En mi vida yo he tenido el privilegio de ir al país de Cuba en varias ocasiones. In my life, I've had the opportunity to visit Cuba on several occasions. Y no sé cuántos de ustedes han visto, esto se ha visto en televisión, And I don't know what you seen on TV, pero en Cuba, en La Habana, but in Havana, in hay Cuba, un parque. there's a park. Y los hombres van a este parque, And the men go to these parks para argumentar, just to argue, pero para pelear. to debate. Yo fui y lo vi en persona. And I saw it in person. Y están hablando del deporte de pelota, And they're talking about baseball. pero no están hablando así como estoy hablando yo.
They're not talking the way you and I are talking. Ellos están, They are like in each other's faces. escupiéndose y todo. They're like spitting on each other. Y, pero aquel es mejor, y el otro es mejor. And this guy's better, no, this guy's Así, better. pero impresionante. It's very impressive. Las personas van a La Habana a ver el sitio específicamente. The people go to Havana just to watch them argue. El cuadro que vemos aquí en Juan The picture that we see here in John, es el de un argumento, it's an argument. ¿verdad? Nos, Or a debate. nos encontramos en medio de un conflicto que se estaba desarrollando. We find ourselves in the midst of a conflict that's developing. En este contexto Within this context, tenemos dos líderes carismáticos we have two charismatic leaders que están en la escena de Jerusalén. that are in Jerusalem, Jesús Jesus y Juan el Bautista. and John the Baptist. Ambos tienen seguidores Both have followers, y grandes multitudes se reúnen para escucharlos. and great multitudes of people gather to hear them both. ¿Qué sucede? What's happening? Los discípulos de uno de ellos The disciples of one comienzan a sentirse frustrados. are frustrated. ¿Por qué? Why? Empiezan a preguntarse, They start to ask themselves, ¿por qué Jesús why is Jesus está recibiendo toda esta atención? receiving all this attention? Ellos están diciendo, ¿por qué la gente está dejando a mi maestro Why are people ignoring my teacher para seguirlo a él? to follow him? Y de repente, And then all of a ellos sudden- deciden llevar esas inquietudes a Juan el Bautista. They bring their concerns to John the Baptist. Dos cosas comienzan a desarrollarse entre ellos. Two things begin to develop amongst them. Número uno, Number one, una discusión entre algunos de los discípulos de Juan an argument between the disciples of John y un judío and a Jewish man en relación con el tema de la purificación. with relation to purification laws. Y número dos, And number los two, discípulos de Juan están preocupados John's disciples are worried por or el hecho concerned de que algunos de los seguidores de Juan that some of John's followers están dejando a su líder are leaving John para seguir a Jesús. to go follow Jesus. Entonces vamos a ver cada argumento por separado. We're going to look at each argument separately. Como una nota al calce, Say that again. como una nota al On a, calce, on a side note, nuestro objetivo principal our main purpose no es enfocarnos y debatir entre el bautismo de Juan en comparación con el bautismo de Jesús. is not in arguing about the baptism of Jesus versus the baptism of John. Mi propósito principal My main purpose es enfocarme en el testimonio de Juan is to focus on the testimony of John y su ministerio en relación a Cristo. and his ministry in reference and focus of Jesus. Así que vamos a ver ambos argumentos. ¿ok? So we're going to look at both El arguments. primero, The first argument, discípulos de Juan John's disciples argumentan con un judío are arguing with the Jew en relación al tema de la purificación. with regards to purification. Una y otra vez, Over and over again, la narrativa de los evangelios the narrative of the Gospels revela reveals que para el pueblo judío en la época de Jesús, that the Jewish community during Jesus' time, el hecho de que Juan bautizara personas that John was baptizing people, era una fuente de discusión y debate. was a sort of debate and argument. La gente no entendía por qué Juan hacía esto. People didn't understand why John was doing De this. hecho, hoy en día muchas personas tampoco lo entienden. In fact, people to this day still don't understand why we do it. Pero en Juan capítulo 1, verso 25, But in John 1:25, vemos que los fariseos envían a algunas personas donde Juan the Pharisees send some people to John y le preguntan, and they ask him, entonces, ¿por qué bautizas si no eres ni el Cristo, ni Elías, ni el profeta? they asked him, then why are you baptizing if you are neither the Christ, nor Elijah, nor the prophet? Juan responde, John responded, yo bautizo en agua, I baptize with water, pero entre ustedes está uno a Pero- quien ustedes no conocen. but among you stands one who you do not know, Él es el que viene después de mí, even he who comes after me, a quien yo no soy digno de desatar la correa de la sandalia. who the strap of his sandal I'm not worthy to untie. El bautismo de Juan John's baptism tenía que ver con el arrepentimiento, had to do with repentance, purificación. purification. Era una representación simbólica It was a symbol de cambio de mentalidad to a change of mentality y tomar una nueva dirección. and to go in a different En direction. Mateo leemos In Matthew we que read confesando sus pecados, that people confessing their sin, las personas eran bautizadas por Juan en el río Jordán. people were baptized in the Jordan River. ¿Qué sucede? What happened? Ser bautizado por Juan Being baptized by John demostraba que la persona reconocía su pecado, showed that a person saw their sin, tenían un deseo de limpieza espiritual they wanted to be renewed y spiritually, un compromiso de seguir la ley de Dios. and a commitment to follow God's Pero aquí law. está la diferencia. But here's the difference. En anticipación a la llegada del Mesías, It was within anticipation of the coming of the Messiah. estos judíos
these Jews, a través del mensaje de Juan el Bautista, through the message of John the Baptist, habían llegado a entender had come to understand que guardar la ley that keeping the law no era suficiente para ser salvo. was not enough to be saved. Ellos han tratado They tried, y se dan cuenta and they de que realized se quedan cortos. that they fall short. Por eso, al responder a la pregunta de los fariseos, That's why in responding to the Pharisees, que le preguntaron quién eres, that they asked him who he was, Juan el Bautista responde: John responds, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. I am the voice of the crying out in the wilderness, make straight the way of the Lord, as the prophet Isaiah said. So, Juan el Bautista So John the Baptist estaba preparando a aquellos para que estuvieran listos para cuando Jesús llegara. was preparing the way so that he would be ready for when Jesus came. En otras palabras, In other words, estaba llamando al pueblo John was calling the people a creer en aquel que vendría después de él, to believe in the one who would come after him, es decir, in saying, en Jesús. in Jesus. Esto significa This means que con el bautismo de Juan, that with John's baptism, una persona se arrepentía de sus pecados somebody would repent of their y sin, por lo tanto and that would lead, estaba preparada we're preparing para poner su fe en Jesucristo. to put their faith in Jesus. De hecho, In fact, el bautismo era en miras hacia Cristo. the baptism points to Christ. Sí, era looking towards the coming of Christ, ¿verdad? El bautismo de Juan John's baptism era el preámbulo was the preamble a lo que Jesús lograría. of what Jesus was about to accomplish. De la misma manera In the same way, en que el sistema sacrificial del Antiguo Testamento lo hacía. in the sacrificial system of the Old Testament did. En otras palabras, In other words, en cuanto al argumento entre el judío y los discípulos de Juan en cuanto al tema de la purificación. between the Jew and his disciples with regard to baptizing. El judío en el verso 25 In verse 25, the Jew says, quería entender he wanted to la understand relación entre los rituales de purificación prescritos en la ley de Moisés between the purification laws written by Moses y el bautismo de Juan. and John's baptism. Entonces Juan, a través de su mensaje y bautismo, And so John, in his teaching on baptism, está preparando el camino para Cristo, is preparing the way for Jesus, llamando a las personas a reconocer su pecado calling for people to recognize their sin y su necesidad de salvación. and their need for salvation. Era una ceremonia de purificación It was a ceremonial cleansing para preparar los corazones. to prepare the heart. ¿Por qué? Why? Porque la ley del Antiguo Testamento fue dada por Dios Because the law of the Old Testament was given by God para revelar la naturaleza pecaminosa del ser humano. to reveal the sinful nature of man. Al fallar en obedecerla, In failing to obey it, el pueblo debería haber visto su necesidad de un Salvador. the people should have seen their need for a Savior. Sin embargo, But nevertheless, los israelitas habían tornado la ley en una fuente de orgullo. the Israelites had taken the law and in fulfilling it saw it as a sense of accomplishment or pride. En una falsa esperanza de salvación, In a false hope of salvation, creyendo que podían ser salvos a través de cumplir la ley. believing they could be saved in fulfilling the law. So, si yo soy un judío en la época de Juan So if I'm a Jew during John's time y period escucho su mensaje, and I hear his message en él se me llama al arrepentimiento, and he's calling me to repentance, a utilizar la ley to use the law, para mostrarme que soy un pecador to show that I'm a sinner necesitado de la misericordia y gracia de Dios. in need of the mercy and grace of God. Mira cómo lo enfatiza Pablo en Romanos 3:20. Look at what Paul says in Romans 3:20. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado For by the works of the law, no human being will be saved or justified delante de él. in his sight. ¿Por qué? Why? Porque por medio de la ley, Since through the law, ¿qué sucede? what happens? Viene el conocimiento del pecado. Comes knowledge of sin. Al reconocer mi condición, In seeing my condition, entiendo el verdadero propósito de la ley. I understand the true purpose of the law, Revelar mi necesidad de un Salvador. to show my need for a Savior, Mostrar mi incapacidad para cumplir la ley to show my inability to follow the law, y ser aceptable ante Dios. and to be accepted by Him. Esto a su vez, This in happening or coming up cumple con la misión y propósito de Juan fulfills John's purpose de dirigir a sus oyentes hacia Cristo. in pointing his listeners to Jesus. ¿Ok? Amen? Esto nos lleva al segundo argumento, que es verdaderamente el que quiere. Eso es simplemente para This dar takes us contexto. to the second point. The first point was kind of giving us context. Este es verdaderamente el que vamos a estar pasando la mayoría de nuestro tiempo. We're going to be spending the majority of time on this point here. Los discípulos de Juan John's disciples están preocupados are worried porque algunos de los seguidores de Juan because some of John's followers estaban dejando a su líder
We're leaving John behind para seguir a Jesús. to follow Jesus. Y esto precisamente And this is precisely es la parte más triste en estos versos bíblicos. is the part where we're focusing on. Es aquí donde muchos hoy están perdiendo su propósito. And this is where many people today are losing their purpose. De la misma manera In the same way que el YMCA that the YMCA perdió el propósito de su existencia. lost the purpose of their existence. La iglesia hoy The church today está cayendo en la misma trampa. is falling in the same trap. La misión de la iglesia, The mission of the church, la misión del cristiano the mission of the Christian, the believer, es proclamar a Cristo is to proclaim Christ y a Él crucificado, and Him crucified. porque solo en Él hay salvación. Because in Him there's salvation. Only in Him. Primera de Corintios 1. 1 Corinthians 1. Pues ya saben que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría. Agradó a Dios mediante la necesidad de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Dice Pablo. Predicamos a Cristo crucificado. Piedra de tropiezo para los judíos, necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. For since the wisdom of God, the world would not know God through wisdom. It pleased God that through the folly of what we preach, what do we preach? To save those who believe. For the Jews demand signs, the Greeks seek wisdom. But we preach Christ crucified, Amen. a stumbling block to the Jews and folly to the Gentiles. But to those who are called both Jews and Greeks, Christ, the power of God and the wisdom of God. Los discípulos de Juan John's disciples habían abandonado la enseñanza de su líder. had abandoned the teachings of their leader. Verso 26. Verse 26. Vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, They came to John and said, Rabbi, mira, look, aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien dice testimonio, está bautizando y todos van a él. he who was with you across the Jordan, to whom you bore witness to, is baptizing, And all are going to him, right? and all are going to him. Ellos se acercan a Juan They approach John, y usted puede sentir la falta de respeto en su frustración. and you can see kind of this lack of respect in their frustration. Ni siquiera son capaces de llamar a Cristo por su nombre. They don't even call him by his name. Llenos de pensamientos pecaminosos Full of sinful thoughts a causa de su envidia e inmadurez, because of their immaturity and their jealousy. tuvieron la audacia de ver a Jesús como un competidor. They had the audacity to see Jesus as a competitor. Aquel, He, that guy over there, que estaba contigo al otro lado, he was with you on the other side of the Jordan. ese tipo, That guy, mira lo que está haciendo. look at what he's doing. Perdieron por completo el propósito del ministerio de Juan. They missed John's ministry completely. Sentado escuchando sus enseñanzas, They were hearing his teachings, y en ese momento, and in that moment, todo lo que habían escuchado de Juan all that they had heard about John desapareció. disappeared. ¿No nos pasa eso a veces como cristianos? Doesn't that happen to the Christians? Que escuchamos verdades, That we hear truth, que sabemos que son ciertas and we know that they're true, y que exigen de nosotros compromiso y consagración. and they demand compromise and consecration. Y de repente And all of a sudden, se nos olvida. we forget. Que el Señor nos perdone May God forgive us cuando perdemos nuestro propósito. when we lose our purpose. Mire, aquí Look. en la iglesia Here in the church, no nos reunimos we don't gather para ser entretenidos. to entertain ourselves. No nos reunimos aquí We don't gather here para que Dios solucione mis problemas. for God to just fix our problems. No nos reunimos aquí We don't gather here para que Dios cumpla mis sueños, for God to fill my dreams para que Él cumpla mis deseos. or my desires. No estamos aquí We're not here para que Dios nos dé un ministerio grande y poderoso, for God to give us this great and famous ni ministry para que nos otorgue fama. or for us to be great. Estamos aquí por una sola razón. We're here for one reason, Y todo debe fluir de esa única razón. and everything should flow from it. Cristo crucificado. Christ crucified. No estamos diciendo Now, we're not saying que Dios no puede restaurar.
that God can't restore. No estamos diciendo We're not saying que Dios no puede solucionar nuestros problemas. that God can't fix our No problems. estamos diciendo We're not saying que Dios no puede cumplir algún sueño. that God can't fulfill your dreams. Estamos diciendo We're saying que eso es añadidura. that that's the add-ons. Para eso no estamos aquí. That's not why we're here. Existimos We exist para llevar a las personas hacia Cristo, to guide people to Christ, incluyéndonos a nosotros mismos, including ourselves, porque Él es nuestra esperanza. because He is our hope. En la conferencia que estábamos ahora este fin de In semana, the conference that we were at, el lema es el siguiente: the theme is the following: haz que tu vida cuente. Make your life count. Haz a Jesús famoso. Make Jesus famous. Ese es el propósito. That's the purpose. Amén. Amen. Y lo vamos a ver en Juan el Bautista. And we're going to see it in John the Ok, Baptist. ¿cómo le responde Juan a la inquietud de ellos? How does John respond to this? Ellos le están diciendo, They're saying, ese muchacho, ese señor, hey, that guy over there, ese tipo está ahí bautizando y mira, la gente te está dejando y se están yendo detrás de él. he's baptizing people and they're leaving us to go follow him. Pues, ¿qué les dice Juan? What does John say? Verso 27. Verse 27. Juan les respondió, John answered them, ningún hombre puede recibir nada si no les es dado del cielo. Ustedes mismos me son testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio. Pero el amigo del novio que está allí y le oye se alegra en gran manera con la voz del novio. Y por eso este gozo mío se ha completado. Es necesario que él crezca, que yo disminuya. John answered, a person cannot receive even one thing unless it is given to him from heaven. You yourselves bear witness that I said that I am not the Christ, but I have been sent before him. The one who has the bride is the bridegroom. The friend of the bridegroom who stands and hears him rejoices greatly at the bridegroom's voice. Therefore, this joy of mine is complete. He must increase, but I must decrease. Lo que vemos aquí What we see here, es que Juan tenía una claridad tan específica de cuál era su ministerio. John had such an understanding of what his ministry was. Esto puede ser un estudio de lo que es la verdadera humildad. This can be a study of what real humility is. Como vamos a ver, As we're going to see, la humildad de Juan John's humility surge primero de un entendimiento de sí mismo. comes from an understanding that he has, No tan solo un entendimiento de quién él era, not of who he also was, pero un entendimiento de quién era Jesús but of who Jesus was, y de un entendimiento del papel que cada uno de nosotros desempeñamos en el plan de Dios. and of his role and everybody's role that we have within God's plan. Así que Juan comienza So John begins con la inhabilidad del hombre. with man's inability. ¿Ok? Mira el verso 27. Verse 27. ¿Qué dice? Mira los absolutos. What does it say? Look at the absolutes here. Ningún hombre puede recibir nada si no les es dado del cielo. A person cannot receive even one thing unless it is given to him from heaven. Mira lo que le está diciendo. So look at what he's saying. Aquí yo no puedo hacer nada I can't do anything si no me es dado por Dios. if it's not given to me by God. Separado de Dios, Separate from God, nada puedo hacer. nothing, we can do anything. Juan está diciendo, John is saying, si tengo este ministerio, if I have this si ministry, tengo esta comisión, if I have this si calling, tengo esta misión, if I have this mission, si tengo este propósito, if I have this purpose, es únicamente porque Dios en su soberana gracia me lo ha dado. it's only because God in his sovereign grace has given it to me. Lo que significa What it means, que si Él me lo dio, that if he gave it to me, me lo puede quitar. he can take it away. Juan reconocía, John knew, yo estoy subordinado, sujeto a Dios. I am subordinate, I am subject or below Jesus. Amados, Beloved, todo lo que tenemos, everything that we have, todo lo que tenemos, everything that we have, todo lo que tenemos everything that we have proviene de Dios. comes from God. Todo. Everything. Y Él And he no nos debe nada. owes us nothing. Nada. Nothing. Por esa razón, For that reason, Cristo debe ser nuestro ministerio. Jesus should be our ministry. La razón por la cual existimos. And the reason why we live. Luego en el versículo 28, Then in verse 28, Juan identifica su identidad y su rol. John identifies his identity and his role. So, primero habla de la incapacidad, inhabilidad del hombre. First, it's man's inability. Segundo es su identidad y su rol.
Then the second part is his identity and his role. Verso 28. Verse 28. Ustedes mismos me son testigos de que yo les dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. You yourselves bear witness that I said, I am not the Christ, but I have been sent before him. Yo me lo imagino diciéndole, I would imagine him saying this. cantos de zángano. Dummies. ¿Qué rayos les pasa a ustedes? What is the matter with you? Yo les dije I told you que esto no se trata de mí. that this isn't about me. Es una corrección firme y contundente. It's a strong correction. Juan le estaba diciendo, John is saying, esto es lo que se supone que pase. this is what should be happening. Juan entendía su rol. John knew his purpose. Y ellos debieron haber recordado el capítulo 1, And they should have remembered John 1, verso 36. verse 36. ¿Qué pasó? What does it say? Vio a Jesús que pasaba y dijo, He looked at Jesus and said, what? he ahí, ahí, Behold. míralo ahí, Look at him, el Cordero de Dios. the Lamb of God. ¿Y qué pasó? And what happened? ¿Cuál fue la intención por la que Juan le dice eso What is the purpose of him saying that a sus discípulos? to his disciples? Váyanse. Go. Mire, Look, el trabajo de la iglesia the work of the church es como ir al dentista. is to go to the dentist. Usted sabe que si usted está muchos años sin ir al dentista, That if you know that if you go a lot of years without seeing the cuando dentist, usted va al dentista, when you go to the dentist, es un desastre. it's a disaster. Caries por todas partes. Tienen que hacer 15 procedimientos, ¿verdad? That you got to do a bunch of different things. Quizás tienen los dientes virados, y es un proceso donde vas a tener que ir mucho al dentista, ¿verdad? That your teeth might be kind of twisted and you might have to have a lot of Y procedures te done. ponen los brackets, And they put the y braces on. comienza un procedimiento y tienes que venir quizás mensual And o constantemente You para got que to te go verifiquen. like almost every month to kind of catch you up. Pero ¿qué sucede? But what happens? Eventualmente, si Eventually, usted sigue el proceso, if you follow the ¿Qué process, hacen? what happens? le remueven los brackets, They take the braces off. ya le eliminaron las caries. Your cavities are fixed. ¿Y para qué se supone que vayas entonces al dentista? And then what are you going to in the future? Para limpieza, mantenimiento. For cleaning and maintenance. La vida de la iglesia es similar. The life of the church is similar. Cuando llegamos al inicio, When we come at the beginning, vamos a depender mucho más, we're going to depend a lot more porque no podemos sostenernos, ¿verdad? because we can't Y, sustain y llegamos ourselves. a la iglesia And we get to church y es un desastre, and it's a mess. ¿verdad? Right? Matrimonios afectados, Our marriages relaciones ruined, con hijos afectados, maybe your children, todo este tipo de the situación. relationship, all these things. Y hay un proceso. There's a process. Vamos a ponerte los brackets, We have to have spiritual braces, trabajar poco a poco. and little by little bit, Pero we make eventualmente, progress. But eventually, La idea es the idea is que yo te lleve a Jesús. that I take you to Jesus. ¿Para qué? For what? Para que tú no me necesites a mí. So that you don't need me Para tu relación. for that Nos relationship. vamos a necesitar para caminar en la vida cristiana. We need each other in the Christian life, Pero tú no necesitas que yo ore por ti. but you don't need me to pray for you Porque tú tienes la capacidad de orar tú mismo directamente ante el Señor. because you've developed the ability to pray to yourself. Tú necesitas que yo ore For para Jesus. apoyarte, ¿verdad? You need my prayer to support you, Pero no porque tú no puedes hablar con Dios tú mismo. not because you can't talk to God on your own. Amén. Amen? Luego en el versículo 29, Later in verse 29, él continúa con la identidad de Jesús. he talks about Jesus' identity. ¿Cómo lo describe? How does he describe him? En el versículo 29. In verse 29. ¿Quién es Jesús? Aquí. Who is Jesus? El novio. The groom. El que tiene la novia He who has the bride es el novio. is the groom. Juan aquí muestra su entendimiento del Antiguo Testamento. John is showing or highlights his understanding of the Old Testament prophecy Porque hay una profecía en el libro de Isaías, because in Isaiah there's a prophecy that says capítulo 61. in Isaiah 61, En gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se regocijará en mi Dios. Porque Él me ha vestido de ropas de salvación, me ha envuelto en manto de justicia, como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con sus joyas. I will greatly rejoice in the Lord. My soul shall exult in the God, for he has clothed me with the garments of salvation. He has covered me with the robe of righteousness. As a bridegroom decks himself like a priest with the beautiful headdress, and a bride adorns herself with jewels. Cristo es la novia. Christ is Cristo es el novio, perdón. Christ is the groom.
y nosotros, la iglesia, somos la novia. and we, the church, are his bride. Como su novia, As his y en bride, este caso yo como ministro, me as a minister soy un administrador. am a steward. La iglesia es de él. The church is his. Él la compró. He bought it. Yo la cuido. I care for it. Y le enseño a que se acerquen y dependan de él. And I show you how to approach him and to depend on him. Y ese es el propósito de la vida del cristiano. And that's the purpose of the Christian life, Llevar a otros a Cristo. to guide others to Jesus. Juan prosigue al explicar ahora su relación con Jesús. John then explains his relationship to Entonces él Jesus. dice, He says, el que tiene la novia, he who has the bride, la novia es la iglesia, and the bride is a church, es el novio. is the groom. ¿Quién es el novio? Who's the groom? Cristo. Jesus. Entonces, ¿quién es Juan aquí? Who is John here? El amigo del novio. The like the best man of the wedding. Que está allí y la oye. Who's there for him? So, ¿qué le dice a ellos? What does he say? Yo le dije, I told him, yo no soy el novio. I'm not the groom. Yo soy el amigo del novio. I'm the best man. ¿Qué pasa? El amigo del novio se encarga de muchos detalles de la boda. The best man is in charge of a lot of things of the wedding. Actuaban como maestros de ceremonia. Sometimes they're the MC. Tenían la responsabilidad de llevar a la novia al novio para comenzar la ceremonia. They would escort the bride to the beginning of the ceremony. Pero una vez llevaba a la novia, But once the bride was delivered, él cumplía su tarea. he fulfilled his task. El enfoque era trasladado completamente al novio. The focus or all of the responsibilities were now on the groom. De hecho, In fact, según la ley antigua de Mesopotamia, according to the law of Mesopotamia, el amigo del novio tenía prohibido, the best man was forbidden, bajo cualquier circunstancia, under no circumstance, casarse con la novia, was he allowed to marry the bride, incluso si el novio la rechazaba. even if the groom rejected her. No podía hacerlo. He couldn't do it. Así que después de preparar el camino para el Señor, So after he prepared the way for the Lord, el ministerio de Juan ahora estaba completo, Juan's ministry was complete, lo que nos lleva a la respuesta de Juan. which takes us to his answer. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está allí, está allí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio y por eso este gozo mío se ha completado. The one who has the bride is the bridegroom. The friend of the bridegroom who stands and hears him rejoices greatly at the bridegroom's voice. Therefore, this joy of mine is now complete. Piensa en el contraste. Think about it. Sus discípulos His disciples molestos, are annoyed. indignados. They're indignant. Juan John feliz. is happy. Cuando las multitudes lo dejaban When the multitudes were leaving him para seguir a Jesús, to follow Jesus, gloria a Dios. glory to God. Mire, Look, yo acabo de venir de una conferencia. I just came from a conference. 24 éramos en total, We were 24 of us con jóvenes with young people en los cuales yo he depositado, in whom I've invested. ¿ok? Los he entrenado, capacitado a lo mejor de mi habilidad. We have trained and taught them to the best of our abilities. Y el propósito de la conferencia And the purpose of this conference es determinar is to determine si Dios los está llamando para que se vayan de aquí. if God is calling them to leave from here. Un día One day, puede que Manuel se vaya, maybe Manuel leaves, ¿verdad? right? Para servir al Señor. To serve the Lord. Después que sea para servir al Señor. Now that he's serving the Lord, No. As long as it is to go and serve the Lord, yo cumplí mi misión. I fulfilled my mission. Gloria a Dios. Glory to God. Si se me va para el mundo, Now, if he goes to the world, ahí sí. that's where I'm concerned. Él me había hablado He spoke to me hace un tiempo atrás a while ago que quería ser chaplain en el ejército that he wanted to be a chaplain in the army para poder estudiar. so that he can study. Y se sentó conmigo a hablar, ¿verdad? Bien serio. And he said, hey, look, I need to talk to you, real serious. Y me contó su plan. And he told me his plan. Y yo lo escuché. And I heard it. Y luego, obviamente, él está buscando mi consejo, ¿verdad? And he's obviously looking for my counsel. No tiene que seguirlo. He doesn't have to follow it. Me lo está preguntando. He's asking. Y después de que terminó de contarme, After he told me what he was thinking, yo le dije, I told him, nunca never tomes una decisión make a decision primordialmente primarily por un beneficio financiero. for financial gain. Porque me estás diciendo en esta conversación Because in this conversation, you're telling que me tu confianza
that your trust está en la milicia. is in the army. No es que entrar al ejército es malo, Again, is joining the army bad? No. No. es el motivo por el cual lo estoy haciendo como cristiano. It's the motive that I'm doing it with as a believer. Mi deseo es My desire que tú is sigas a Jesús. that you follow Y Jesus. si Jesús te lleva al ejército, And if Jesus takes you to the army, gloria a Dios. glory to God. Amén. Ese es el gozo del ministro, del cristiano. That is the joy of the minister, of the pastor. Juan reclamaba para sí mismo. John demanded of himself. Ya aquí está el novio, The groom is here. le traje la novia, I brought the bride. a disfrutarme ahora la boda. I'm going to enjoy the rest. Esta alegría se alcanza, Say that again. esta alegría se alcanza This joy is reached cuando Cristo recibe a las personas que Juan había preparado para él. when Jesus receives the people that John had prepared for him. Esto lleva a Juan a hacer quizás una de las declaraciones más humildes pronunciadas por cualquier individuo en todas las escrituras. And this takes John to say maybe one of the most humble statements that have ever been made in the scriptures. Es necesario que él crezca He must increase, y que yo and I disminuya. must decrease. ¿Cuál es nuestro obstáculo más grande en nuestra relación con Cristo? What is our biggest obstacle in our lives with Jesus? El orgullo. Pride. El orgullo. It's our pride. ¿Por qué usted cree que seguimos entrándonos al pecado y desobedeciendo la palabra? Why do we kind of fall into sin and disobey God's word? Sabemos lo que la Biblia dice, We know what the Bible says, pero vivimos de acuerdo a nuestro propio entendimiento. but we live according to our own understanding. Jesús, yo sé que tú dices eso, Jesus, I know this is what you say, pero yo creo que esto es lo que yo necesito. but I think I need this. Quizás una relación con la persona incorrecta, ¿verdad? Maybe it's a relationship with the wrong person O amistades incorrectas, or wrong friendship. ¿verdad? ¿Y qué sucede? And what happens? No, yo sé que no me hace bien, Jesus, I know this isn't right for me, pero yo sé lo que estoy haciendo. but I know what I'm doing. Juan decía John said, que no vivo yo, that I no longer live. que Él viva. He must live. El propósito de Juan no era alcanzar fama John's purpose wasn't to reach fame o reconocimiento. or reach Recognition. recognition. Su propósito His purpose era traer gloria a Cristo. was to bring glory to Jesus. Vivió su vida para que la fama de Jesús aumentara. He lived his life to make Jesus famous. Amado, Beloved, la realidad es que tendemos a desviarnos de nuestro propósito dado por Dios we tend to stray away from our God's calling cuando dejamos de pensar en Jesús when we stop thinking about y Jesus comenzamos a preocuparnos por nosotros mismos. and we start to worry about ourselves. Cuando comenzamos a evaluar todo When we think about everything basado en lo que nos gusta, based on what we like lo que deseamos, or what we want lo que anhelamos, or what we desire, hemos perdido nuestro propósito. we've lost our way, our purpose. Con esto no estoy diciendo And again, I'm not saying with this que Dios quiere que seamos miserables. that God wants us to be miserable. Lo que te estoy diciendo es What I am saying, que lo que Dios tiene para ti y para mí that what God has for all of us es mejor is better que lo que yo quiero para mí. of what I want for me. Es mejor, Better, por mucho. much better. Estamos llamados a evaluar todo basado en lo que agrada a Dios. We're called to evaluate everything in light of it bringing God glory. Mire, Look, cuando yo viví en Honduras, when I lived in Honduras, los cielos de la noche the stars at night, era extraordinario, it was beautiful porque estábamos en una montaña en el medio de la nada, no había luz eléctrica, ¿verdad?, que afectara. because we lived on a mountain where there was no light. Pero ¿qué sucede? What happened? Tan pronto como el sol comenzaba a salir, As soon as the sun started rising, las estrellas se disipaban. the stars started to disappear. ¿Por qué? Why? Porque cuando el sol aparece, Because when the sun appears, las estrellas se vuelven innecesarias. the stars are unnecessary. Por esta razón, esta era la pasión de Pablo And for this reason, and this is what Paul says en Colosenses 1. in Colossians 1, A él him nosotros proclamamos, we proclaim, amonestando a todos los hombres warning everyone y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría. and teaching everyone with all wisdom. ¿Con qué propósito? With what A purpose? fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo.
that we may present everyone mature in Christ. Mira lo que dice. And look what he says. Con este fin también trabajo esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. For this I toil, struggling with all this energy that he powerfully works within me. Primera de Pedro 2. 1 Peter chapter 2. ¿Qué somos? What are we? Linaje escogido, A royal priesthood, real sacerdocio, a holy nation. nación santa. It's in a different, we Está are a bien, chosen yeah. race, my bad. We No, are no. a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, Pueblo adquirido para posesión de Dios. a people of his possession. ¿Con qué propósito? With what purpose? A fin de que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. That we may proclaim the excellencies of him who called us. Conocerlo a Él, To know him, amarlo a Él, love him, vivir para Él. live for him. Ese es el cristianismo. That's our purpose. Jesús debe crecer, Jesus must increase, nosotros tenemos que disminuir. we must decrease. So, para este nuevo año, So for this new year, esta debe ser nuestra oración. this should be our goal. Mire, Look, puede que haya un costo, it's possible that there's a cost. definitivamente. Definitely. ¿Por qué? Why? Porque hay cosas en nuestras vidas Because there are things in our lives que no nos hacen bien. that don't cause us any good. Y Él está diciendo, And he's saying, ámelo. give it to me. Lo que yo tengo para ti, What I have for you, mira, ojo no ha visto, nor eye has seen, ni oído oído. nor ear has heard, Las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. the things that God has prepared for those who love him. ¿Cuál es nuestra oración entonces? What is our purpose? Aumenta mi amor por ti. For my love for him to increase, Que Cristo sea el mayor tesoro de mi corazón. that Jesus be the greatest treasure of my heart. ¿Cuál es nuestra oración? What is my prayer? Ayúdame Help me a volver al primer amor. to go back to the first love. Ese momento que Cristo te encontró en medio de la nada. That moment where Jesus found you at your lowest. Que Dios haga lo necesario That God does whatever is necessary para aumentar nuestro amor por su Hijo. to grow our love for his son Hasta que Él sea verdaderamente todo para mí. until he becomes everything for me. Que Dios aumente nuestra confianza en sus promesas. May God increase our trust in his promises. Y que disminuya nuestra confianza en nuestras propias percepciones. And may our And that- dependence of our own abilities decrease. Exacto. Que podamos confiar en el Señor con todo nuestro corazón. That we can trust in the Lord with all of our hearts Y no depender de nuestro propio entendimiento. and not depend on our own understanding. Que busquemos su voluntad That may his will be done en todo lo que hagamos. in all that we do. Que Él nos muestre el camino a tomar. That he shows us the way to go. Que haga lo necesario That he may do whatever it takes para ayudarnos a caminar por fe to help us walk by faith y no por vista. and not by sight. Me sentaba con los jóvenes el otro día, hoy en la conferencia. I was sitting with the young people. El año pasado Last year, yo tomé la decisión más dura que yo he tomado como pastor desde que yo le sirvo al Señor. I took the hardest decision I've ever had to make since becoming a pastor. Dura. Hard. Y me ha costado hasta hoy. And it's costed me up to this Porque me day. difaman. See Por that? I'm being defamed por la decisión. Okay. Me difaman por la decisión. Me critican. No me lo dicen de frente, pero lo hacen. I've been criticized for this decision. Aun cuando yo dije, pregúntenme. Ask me. Y yo les dije a ellos, And I told them, hay un costo there is a a la cost santidad. to holiness. Hay un costo para seguir a Cristo. There's a cost to Y following yo estoy Jesus. dispuesto a pagarlo. And I'm willing to pay it. Porque mi deseo al fin y al cabo, Because my desire at the end, con todo lo que los amo, with everything that I love y you guys, quiero que conozcan a Cristo y lo amen, and I want people to know Jesus and love him, no es agradarlos a ustedes, is not to please you ni agradarme a mí. or to please myself. ¿Usted se cree que yo me disfruté eso? Do you think I enjoyed that? ¿Qué clase de psicópata sería yo I would be a psychopath si tomando una decisión tan dura if making such a me la hard estoy decision disfrutando? ¡Qué bueno! that I said, man, Hasta el sol de hoy even to this day, oro I pray para que Dios restaure. for God to restore. Pero hay un costo para seguir a Cristo. Following Jesus has a cost.
Y yo estoy dispuesto a, Señor, lo que tú me pidas, yo lo voy a hacer. And I am willing, Lord, whatever you ask of me, Aunque digan que yo soy malo. even if I'm being called the bad guy. Pueden decir que soy malo, They can call me the bad guy, pero soy bíblico. but I'm biblical. Este año, This year, párate por la verdad. stand on truth, Aunque la gente te rechace, even if it means you're rejected. vale la pena. It is worth it. Él vale la pena. He is worth it. Que Dios aumente nuestra pasión por la reputación de Jesús. That God would increase our passion for Jesus' fame, Y que disminuya nuestra pasión por nuestra reputación. and may God decrease our passion for ourselves. Que haga lo que sea necesario That He do whatever it takes para aumentar nuestro amor por la gloria de Jesús. to grow our love of Jesus. Que aumente nuestra fe en su poder. That our faith in His power Increase. to increase. Que aumente nuestro sentido de la realidad de su resurrección. And to increase the sense of the reality of the resurrection. Que disminuya nuestro temor a la muerte. And to decrease our fear of death. Amado, Beloved, Jesús debe aumentar Jesus must increase y nosotros tenemos que disminuir. and we must decrease. Y cuando lo hacemos, And when we do it, cuando usted lo haga, and when you do it, su gozo your joy será completado en esa realidad. will be made complete in that reality. Porque usted irá a la cama Because you're going to go to bed en paz. in peace. Porque usted sabe Because you know que está a cuenta con Él. that you are right with Him. Esa es mi oración. Para That's my prayer. ustedes, For you para mí. and for me. Yo lo anhelo. I need it. Yo lo necesito. I need it. ¿Por qué? Why? Yo soy orgulloso. Because I'm proud. Yo soy orgulloso. I'm proud. Y Or Dios, prideful. y Dios me está llamando And God is calling me a una vida de humildad to a life of humility y dependencia. and total dependence. Y ahí encontraré paz. And that's where we'll find our peace. Como dice mi mejor amigo John Piper, As my very good friend John Piper says, Dios es más glorificado en nosotros God is most glorified in us cuando estamos más satisfechos en Él. when we are most satisfied in Him. No te estoy diciendo que no busques el gozo. I'm not saying don't look for joy, Te estoy diciendo búscalo en Cristo. but I'm saying look for it in Jesus. Porque lo que el mundo te ofrece Because what the world is offering you es temporero. is fading away. Pero lo que Él ofrece But what He offers es eterno. is eternal. Por último, And closing, ¿qué le dijo a la mujer samaritana? ¿Qué le dijo a la mujer samaritana? what did Jesus tell the Samaritan woman? El que beba de esta agua que yo le doy, If whoever drinks of this water that I have to de give, su interior, from their interior, como ríos de agua viva. rivers of rushing waters. ¿Usted alguna vez se ha parado en un río con una cascada? Have you ever been to a river with a waterfall? ¿No es impresionante la cantidad de galones de agua que caen por segundo? The amount of water that falls per second, Corriendo todo el tiempo. running all the time. Jesús dice, Jesus says, eso es lo que yo tengo para ti. that's what I have for you. Amén. Amen? Placeres a su diestra. Placeres a su diestra por la eternidad. Pleasures at His right hand forevermore. Por la eternidad. Aunque parezca Even if it looks que hay un costo aquí. that you're giving something up here. Amén. Amen?